Me gustaría empezar desde antes del nacimiento, me parece así como con quienes me gestaron, ¿no? Y la verdad que bueno, tuve dos padres, mi papá era un artista y mi vieja en ese momento trabajaba en una empresa. Yo calculo que se enamoraron bastante. Se casaron así con el vestido de novia y todas las cosas esas correspondientes. Yo creo que en esa unión hubo mucho cariño y estuvieron muchos años juntos antes de tenerme, por lo menos 3, 4. Y no fue una familia multitudinaria, todo lo contrario, soy hija única. Un día deciden irse a vivir a Mar del Plata. Entonces, a mi año y medio nos vamos desde Bursaco, yo nací en la casa de Bursaco, y de ahí nos vamos a vivir a Mar del Plata. Y yo hice primer grado en Mar del Plata, primer inferior en esa época, y yo vivía frente a una plaza, vivíamos enfrente de la playa La Perla, mi papá trabajaba en una galería y hacía joyas, y bueno, yo tengo recuerdos, quizás los recuerdos más hermosos de mi infancia estén resumidos en ese lugar. Con mi mamá nos íbamos a caminar por la costanera, y mi mamá me agarraba de la mano y yo estaba caminando por la parecita, mirando el mar, y caminábamos hasta donde estaba el monumento de Alfonsín Storni, y íbamos las dos cantando boleros y a dos voces, ¿no? Entonces para mí, por eso yo canto boleros, para mí eso quedó como, viste, afirmado en un lugar muy amoroso. Resumiendo esto, esa etapa fue muy hermosa, hasta que un día mi papá le dio una cachetada a mi mamá. Mi mamá era muy insoportable, lo que no estaría justificando la cachetada. Yo soy muy feminista y me parece que estuvo mal mi viejo, más allá de que viví más años con mi mamá que él y puedo sostener que mi vieja era insoportable. Y mi vieja en ese mismo instante armó las valijas y nos fuimos. Nos fuimos de Mar del Plata a Bursaco. Con el tiempo pudimos recuperar esa casa que era de mi papá. En esa casa primero vivimos en lo de mi abuelo, después fuimos a vivir a esta casa donde pusimos un kiosco. Mi mamá firmó pagarés, y vivimos muchos años de este kiosco. Este kiosco para mí, yo siempre digo que fue, quién sabe, la primera escuela fue lo hermoso que fue esa infancia en Mar del Plata, la segunda escuela fue el cachetazo de mi viejo, y la tercera escuela, podríamos decir, recuperar esa casa y vivir de un kiosco. Dos mujeres solas viviendo de un kiosco. En un momento, un tema que tuvimos con el kiosco, que también es escuela de vida, volvíamos del 11 de comprar cosas. Era un kiosco que tenía de todo, era como un polirrubro. Todo el mundo nos venía a comprar a nosotros. Y me acuerdo que veníamos en el colectivo, en el San Vicente del 11, con las cajas, y nosotros ya habíamos visto que enfrente estaban poniendo como algo. Entonces, mi vieja estaba preocupada, entonces justo en el colectivo venían los que vivían enfrente. Entonces mi madre le pregunta, ¿qué están haciendo ahí enfrente? Ah, dice, estamos por poner un kiosco. Ah. Entonces mi vieja le agarró algo así como una depresión y dijo, bueno, yo voy a cerrar el kiosco porque seguro que nos vamos a fundir. Entonces a mí me dolió muchísimo cerrar el kiosco, para mí fue una desgracia. Yo estaba ahí es cuando repetí sexto grado. Y cuando empezó el colegio secundario lo abro yo sola de nuevo. Que esto también es escuela de vida porque pude apostar de nuevo. Entonces a la mañana yo llevaba una valija de madera al colegio, llena de golosinas y de todo, vendía en los recreos y después a la tarde abría el kiosco. Yo creo que todo eso fue como una gran escuela para que yo me fortaleciera. Creo que mi vieja, la gran herencia que me dejó fue ser una sobreviviente, ¿no?
Y hay un gestito muy interesante. Mi tía abuela, la Lemioté, que crió a mi papá, no era multimillonaria, pero tenía bastante dinero y tenía muchas casas. Entonces, desde muy chiquita, mi mamá me decía, anda a visitar a Amelia, porque seguramente que vas a recibir una herencia. Yo no tenía idea ni qué quería decir una herencia, no tenía idea por qué cornos tenía que ir a visitar a Amelia. Pero sucedió lo siguiente, Amelia tenía una casa muy linda, por lo menos una casa que a mí me gustaba, y cuando vos entrabas había un jazmín del país que te inundaba la nariz, y a la derecha había una Brunfels, un jazmín paraguayo, que te terminaba de desmayar en diferentes épocas del año. Y ella siempre estaba con tierra y con barro en las manos. Y siempre armaba con mucha sutileza en una macetita, plantaba suculentas. Y lo que yo creo que mi vieja en algún rincón de su alma sabía que yo iba a recibir la herencia, y esa fue la herencia. No obstante, yo me di cuenta de eso hace poco tiempo. Es decir, hubo algo que pudo registrar en mí que la verdad que estaba muy bien, que mi vieja me mandó a este lugar porque recibí la gran herencia, que fue mi profesión, que la decidí desde esa edad, desde los 8 o 9 años, ¿no? Desde esa edad que me gusta plantar plantas y dominar el espacio, porque lo que tengo que resaltar, que ella no las plantaba y las ponía así nomás, las plantaba y las ponía no solo con amor, sino con cierta gracia, con cierta dedicación. Y creo que ahí estuvo la piedra fundamental, ¿no? Yo creo que mi vieja quería ser arquitecta, era una arquitecta reprimida, creo que había estudiado hasta el secundario nada más. Y me acuerdo que yo siempre venía con ideas y ella me las engalardonaba y me decía, qué divino que te quedó. Entonces en un momento, claro, le corto, luego me dejas que le saqué todas las patas a todos los muebles, no me preguntes cómo hice, pero le saqué las patas al ropero, a las mesitas de luz, a todo, y lo pinté como con rombos blancos y negros, porque en esa época el Courrèges era lo más. Quiere decir que también fue una escuela que mi vieja me dosificara eso, ¿no? Me dijera, qué lindo que te quedó. Yo me llamo Nora Cristina Lemioté, me decía, Nora, qué lindo que te quedó. Entonces todo esto uno lo va poniendo en un lugar de seguridad, por lo menos de seguridad en el diseño, de seguridad en el arte o en la expresión. Pongámosle la palabra expresión, que sería como la más correcta. Me acuerdo que yo voy a ser arquitecta, ¿sí? Pero a mí me gustaba ser jardinera. Pero bueno, no, voy a ser arquitecta. Bueno, yo repito quinto año. ¿Por qué? Porque me desbandé mucho, me fui en 9 materias, habíamos hecho mucho lío y nos habían dicho que nunca íbamos a dar una sola materia. Y repito quinto año de noche. Y de día empecé a estudiar publicidad. Y además trabajaba, hacía encuestas. Tenía el kiosco, de todo, hacía de todo. Vendía ropa usada, ropa fallada, vendía baseline en bicicleta los fines de semana, hacía de todo. Entonces cuando yo empiezo a estudiar arquitectura, me va muy bien, pero decía, ¿cuántos años que me faltan para poder plantar una planta? Entonces en un momento tenemos que hacer una plaza, y mi plaza es como la mejor del taller, pero que además no me costó nada, me pareció una estupidez hacer una plaza. Bueno, yo digo, ¿y si cambio de carrera y soy ecóloga? Yo en esa época hacía andinismo ya. Entonces para mí cuidar la montaña, cuidar la naturaleza, ya soy muy ecologista, empiezo a tener mucha conciencia de lo natural, de lo que es ir al Fitzroy, de lo que es, ya empiezo a despertar en la conciencia de cuidar. Más en esa época, te estoy hablando de que casi ni había, no existía el plástico, no, la basura era otra, no había basura, no sé, era más fácil. Entonces yo empiezo a decir,
¿qué podría estudiar para no ser arquitecta que no me interesa? Yo no quiero hacer una casa, no me interesa. Cuando me daban el rectángulo para diagramar, me parecía un aburrimiento, un embole. Siempre decía, bueno, y el jardín se lo voy a hacer gratis. Entonces me paso a biología, me paso a exactas. Hago 2 años de arquitectura y me paso a exactas. Y hago primer año. La verdad que la investigación de mercado me llevó a lugares increíbles, a seres humanos increíbles, que además vos en un segundo, en menos de media hora, vos le tenés que sacar el nivel socioeconómico a alguien. Y que la persona no crea que le estás por robar. ¿No? Es muy complejo. Hoy una encuesta la tiene hecha Instagram, ya sabe qué te gusta y qué no te gusta. En esa época igual sigue existiendo la investigación de mercado, pero en aquel momento, bueno, entonces en una empresa me contratan y me llevo a quedar 1 año. Entonces yo era secretaria, pinche de la empresa, recepcionista, manejaba el conmutador. Y como yo era recepcionista, y esto era en un petit hotel en Uriburu y Las Heras, entonces yo estaba acá con el conmutador y de repente le digo al dueño, este cantero que está acá debajo del espejo, esta desnudez que tiene, me tiene harta. Yo soy la que lo veo todo el día. Y acá recibimos a la gente, ¿por qué le ponemos unas plantas? Claro, sí, me deja haga lo que quiera. Entonces fui al lado, que había como un viverito, qué sé yo, y le pongo unas plantas. Tengo una foto, mis pantalones Oxford de los 60, sentadita en el borde del canterito, mi amor. Entonces, cuando lo ve, dice, me gusta lo que hizo. No tiene ganas de hacer el patio. ¿Qué? Me encantaría que haga el patio. ¿Se anima? Obvio que me animo. Yo tendría ahí 20 años, 19, 20. Entonces el patio tenía un gran gomero, tenía un piso todo roto, una parrilla, y todas las ventanas de las oficinas era como un pulmoncito, daban ahí. Entonces, bueno, fui a una obra que había cercana, pedí una carretilla, pedí una masa y rompí todo. Y cargaba la carretilla, bajaba por Uriburu, doblaba en Las Heras y iba sacándome la basura encima. Entonces en un momento por una de las ventanas me ve alguien. ¿Qué haces acá? Lo que más amo en la vida. Me dice, conozco a alguien que se hizo multimillonario haciendo lo que seguramente vos estarás haciendo gratis. Entonces le digo, ya me tenés que comunicar con esa persona. Ya. Esta persona estaba por ir a Europa. Y me acuerdo que como yo tenía los 35 internos y las 5 líneas, la volví loca. Conseguí que esta mujer me comunicara con este personaje. Y estos personajes eran 2. Uno que trabajaba en Barrancas de Belgrano y otro que trabajaba en la Patagonia. A mí me venían idénticos los 2. Porque yo estaba estudiando arquitectura, entonces en esa época, entonces me venía perfecto estudiar arquitectura y trabajar en Barrancas de Belgrano y hacer plantas bajas. Pero también, como yo me quería casar con un novio que tenía, que era andinista en esa época, y irnos a vivir al sur y tener hijites, entonces también me venía bárbaro el del sur. Así que yo dije, bueno, esto me lo puso la vida. Entonces logro comunicarme con el del sur. Y me dice, pero la verdad que una mujer tirada en el suelo, removiendo la tierra, no quedaría nada bien. Estoy hablando exactamente de 50 años atrás. Y le digo, yo me disfrazo de hombre, si usted lo necesita. No tengo problema, porque yo lo que quiero es hacer eso. Bueno, me conecto con el socio, me subió arriba de una Peugeot 403 color turquesa oscuro, con 5 obreros, 5 operarios. Se le abría la puerta. No andaba la segunda, el limpiaparabrisas tampoco y el freno a penitas. Y me dijo, así que tenés que doblar en Pati. Ahí tenés que doblar y ahí vas a ir a un vivero y vas a comprar tales plantas. Y después te vas a ir a tal obra que es en tal, y me dio el mapa, y te vas en este lugar, bajás a los 5 obreros, le decís que hagan esto, esto y esto. Bueno, y así empecé.
a los 19 años, 20, por ahí, con este hombre. Yo ya había hecho otras cosas en Bursaco por mi cuenta. Y esto fue, bueno, cuando llegaba al estudio hacía los planos y de día hacía todo lo que se les ocurra pensar, todo. Hasta que este hombre me dio como que se me tira un lance un día y me vino bárbaro porque yo trabajé 2 años en relación de dependencia en mi vida. Una en la empresa esa que hablé antes y otro con este hombre. Entonces me vino bárbaro decirle, mira, mi amor, aquí terminó esto. Entonces ahí, este hombre era bastante sin palabra, entonces teníamos que ir a hacer el mantenimiento de un lugar y decíamos que íbamos y no íbamos, y yo tenía que poner la cara, bla, 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 bla. Entonces digo, yo voy a empezar por la que más lo odia. Y le toqué el timbre, y cuando me ve, dice, ya les dije que no vuelvan nunca más, ustedes son una... No. Susi, estoy sola ahora. ¿No querés probar conmigo? Aunque sea un mes gratis. Bueno, probemos. Bueno, esta es mi primer cliente. Yo, por supuesto, andaba en colectivo, con los cajones de flores, con las herramientas, con la bolsa de tierra en el hombro, por supuesto, a mucha honra. A veces no ganaba nada, a veces no me alcanzaba para volver en colectivo. Un día, que también increíblemente, yo fui a dar una conferencia a Melbourne, a Australia, y en un vivero, que ya no la tengo acá porque la regalé hace poquitos días, me compré una casita rodante. Y me fui a Brasil y también me compré otra, que esa es una caramelera que la tengo ahí. Y tengo dibujos en mis apuntes de laburo con dibujitos de casitas rodantes. Bueno, y un día, no sé bien cómo vino. Me acuerdo bien, que fue lo que lo terminó de armar. Yo vivía en un departamento divino que alquilaba. Y me llaman por teléfono y me dicen, mira, Cris, no te lo vamos a poder renovar el contrato porque lo queremos vender. Y yo hacía 10 años que estaba ahí. Y yo también me acuerdo que un día dije, ¿qué me va a pasar el día que me digan eso? Seguramente me voy a morir. Así que yo soy muy exagerada en mis sentimientos. Y me dice, ¿lo querés comprar? Y para comprarlo yo tenía que hacer como muchísimos movimientos, era una tarea así. Entonces le dije, ¿vos podés dar una semana para que lo piense? Entonces me acuerdo que lo empecé a caminarlo, y empecé a hablar con el lugar, ¿no? Empecé a hablar, a caminarlo, y me fui a mi habitación. Y me pregunté, desde que yo me llevo bien conmigo, obviamente hablo conmigo. Lemioté, ¿te gustaría morirte en esta habitación? No, categóricamente no. Yo acá no me quiero morir. Yo me quiero morir en movimiento. Mi casa rodante va a ser mi medicina. Así que digamos que se supone que va a terminar bien esta historia. Y bueno, y esto que estoy haciendo fue comprarme una camioneta y ahora la estoy armando milímetro por milímetro. Es la primera casa que me hago en mi vida. Nunca me hice una casa. Viví en casas o alquiladas o mías, pero nunca hice una casa de cero. Y esta siento que la estoy haciendo de cero, así que es mi primer casa. Y ayer tuve una conferencia en un lugar y decía que mi lugar en el mundo es el mundo. Así que, ahí está, clincaja, ¿no? Recorreré. También quiero contar, para los que se crean que soy hippie con OSDE, que yo creo que mi profesión me va a enterrar a mí, ella me va a despedir a mí, porque creo que me voy a morir con una pala en la mano, hablando también con un aborigen y cocinándole a quienes no tengan.
pero no me imagino mi vida sin hacer un jardín. Creo que no me la imagino, me cuesta. Además, bueno, mi equipo queda en Buenos Aires y mi cerebro se va para poder, bueno, me da como cosita decirlo, pero por suerte me llevo el cerebro, ¿no? Para poder hacer lo que sea, porque no sé, lo que menos me cuesta en la vida es organizar un espacio, es como si lo hubiera traído en mi ADN, ¿no? Es demasiado... Yo no quiero decir que es fácil, quiero decir que es sustancioso y que a mí me hace bien. Bueno,